¿Qué tal? Buenos días. Agradezco su invitación y espero absolver las consultas que ustedes me pregunten en este momento. A ver, concretamente la colación es la devolución de aquellos bienes que los sucesores han recibido por herencia, pero que por algún motivo entre estos no ha respetado una distribución equitativa. Ahora, para tener en cuenta qué es lo que se colaciona o por qué se genera la colación, hay que tener en cuenta primero qué es un anticipo de legítimo. El anticipo de legítima es aquel negocio jurídico por el cual dos personas que tienen un vínculo de parentesco le entrega al otro gratuitamente un bien. Es una donación entre parientes. Generalmente cuando la persona que le entrega fallece, se genera lo que es la herencia. Y es ahí donde existen los problemas, porque por regla general los herederos heredan en la misma proporción por parte de su causante. Si mi causante tiene una casa, el 50% para cada hijo en el supuesto que tengan dos hijos. Pero también este causante tiene en vida el derecho de disponer gratuitamente un tercio de ese bien. Entonces imagínate que son dos hijos y esta persona quiere disponer su tercio libre de disposición. Este inmueble lo divide entre tres, mentalmente, imaginariamente lo divide entre tres, y un tercio le puede dar a cualquiera de ellos. Y los otros dos tercios se le tiene que distribuir de manera equitativa porque esos son herederos forzosos los hijos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede el problema que a veces este causante, esta persona en vida, no le distribuye a todos sus hijos o le distribuye de manera equivocada, o tal vez ha tenido un hijo que no ha sido considerado en su herencia o en su testamento, o tal vez aparece posteriormente a la sucesión. Y es donde al reclamar su derecho genera que los bienes que ya se han transferido por sucesión a sus otros herederos genera una desproporción, y eso es donde se genera la colación. Obligo a que los demás herederos que han recibido gratuitamente los bienes por herencia lo regresen a la masa hereditaria para volver a hacer una nueva redistribución. Eh, en la actualidad sí lo protege adecuadamente. El inconveniente, y casi como el inconveniente que ocurre en todas las situaciones o los supuestos que regula el Código Civil y el Código Procesal Civil, es que en el Código Civil cada libro, cada estructura ha sido efectuado por una comisión distinta. Por ejemplo, la unidad de acto jurídico ha sido efectuado por una comisión, sucesiones por otra comisión, derechos reales por otra comisión, eh, contratos por otra comisión. Y el problema que surge es cuando los problemas que ocurren en la realidad se tienen que analizar y concurren en los distintos libros. Entonces, a veces los libros se contradicen. Por ejemplo, en el caso de la sucesión es una situación que no prescribe, pero en la realidad genera problemas. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que esta persona en vida le haya donado, sí, le haya hecho en anticipo de legítima la transferencia del bien y después unos 20 años después fallezca. Y 10 años después recién aparezca un hijo que lo tuvo con una persona que en su momento no lo reconoció, pero hizo su procedimiento y logró la afiliación, o porque no lo consideró y recién el hijo aparece, reconocido por el padre en algún lugar distinto. Entonces, este es el tiempo, el excesivo tiempo, el que genera problemas. A ver, para esto primero hay que tener en cuenta, si bien es cierto, la colación obliga a que los herederos devuelvan los bienes a la masa hereditaria para una nueva redistribución, no necesariamente es una devolución en físico. El heredero puede también devolver el equivalente económico a la fecha de la transferencia gratuita. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que tal vez el anticipante, donante, le entrega el bien que era solo un terreno y transcurren 10, 15 años sobre este terreno, el que ha recibido construye y después fallece su causante y aparece este nuevo heredero que no fue considerado en la distribución. Entonces, sería ilógico devolver el inmueble físicamente porque este inmueble ya aumentó su valor por las construcciones. Entonces, lo que se hace es efectuar el cálculo de lo que recibió gratuitamente a esa fecha y devolverlo en dinero. También puede ocurrir que este heredero ya lo vendió el inmueble, entonces no vamos a perseguir al nuevo adquirente. Entonces, este heredero está en la obligación de devolver el monto económico a la fecha en que recibió gratuitamente. Pero el problema, como les estaba indicando, ocurre por el tiempo.
Si estas situaciones ocurrieran inmediatamente, 2, 3, 5 años, no habría ningún inconveniente para poder disponer la devolución del bien o el equivalente en dinero. El problema ocurre que en estos casos ocurre que este nuevo heredero que no recibió los bienes de su causante se presenta 5, 10, 15, hasta 20 años después de que la herencia se distribuyó o se transfirió o falleció el causante y los derechos sucesorios no prescriben. Entonces, al momento de efectuar el cálculo de los bienes, porque en algunos casos sí se puede identificar que el bien se mantiene todavía en el heredero, pero por el tiempo transcurrido este bien, como todo inmueble, sobre todo cuando son inmuebles, ha aumentado de valor. En el caso de bienes muebles, disminuye de valor. Entonces tenemos que efectuar el cálculo, porque a veces disponer que regrese a la masa hereditaria como inmueble o como mueble va a generar mayor perjuicio todavía. Entonces se da la posibilidad que se devuelva en el monto económico, pero para calcular ello se tienen que utilizar a los órganos de auxilio judicial, los peritos, pero no una pericia cuantitativa en el sentido de calcular el valor del inmueble y retrotraerlo a la fecha en que lo adquirió, sino tiene que ser una pericia cualificada efectuada por economistas, porque los economistas son los que realmente tienen conocimiento del valor de un bien en el mercado en determinado momento en el tiempo. Porque si nombramos una pericia por ingenieros, el ingeniero únicamente va a dar el valor y va a calcularlo, por ejemplo, ¿no?, con el precio del dólar a la fecha de la transferencia. Pero el economista es el que va a decir el valor del mercado, y tendrá en cuenta también si es que tuvo o no tuvo construcciones, cómo se fueron efectuando en el tiempo. De repente la zona varió, la zona era urbana, ahora se ha convertido en una zona comercial. Todas esas situaciones tienen que tenerse en cuenta. ¿Para qué? Para poder lograr obtener el valor real a la fecha de la transferencia gratuita. Porque eso es lo que se tiene que devolver, no el valor actual, el valor el valor del bien en la fecha en que te entregaron gratuitamente. Por lo menos en este juzgado no he tenido yo conocimiento, tampoco he llegado a tramitar procesos que ya estén concluidos. Sí hay actualmente un proceso que sí genera complejidad en el sentido de que, ¿qué es lo que sucede? Son 4 hermanos, pero por algún motivo el padre le distribuyó en vida a todos los hermanos, pero solo se hizo la sucesión intestada con 3. O sea, los 3 hermanos no lo incluyeron a su 4 hermano. Pero el 4 hermano no se hizo ningún problema porque el padre en vida les distribuyó los bienes. Entonces, ¿qué sucede? Eso habría ocurrido en el año 95, los padres mueren en el año 2000, y en la fecha, actualmente, aproximadamente en este proceso del 2022-2023, los hermanos señalan que hay una descompensación, que este hermano que no fue incluido en la sucesión intestada habría recibido más bienes. Y le solicitan la colación. Bueno, además también que solicitan incluirlo en la sucesión intestada, porque se necesita ser declarado heredero para poder recién disponer la colación. Entonces ahí viene el problema es que el hijo, cuando sale a proceso dice, nuestro padre en vida nos ha distribuido adecuadamente los bienes. Otra cosa es que después de la distribución, yo a mi bien lo he explotado, lo he trabajado, he construido y me genera más renta. Y en la actualidad, ese bien vale hasta 6 veces más de lo que valió al momento que me lo dieron. Los otros hermanos indican lo contrario y el problema es hacer la pericia, porque nos vamos a retrotraer en el tiempo 20 años. Pues eso es problemático. Y fuera de eso, porque inicialmente cuando los hermanos interpusieron la demanda, ellos no dijeron que su padre también a ellos les habían dado bienes, ¿no? Ellos dijeron, ¿saben qué? Mi padre en vida le dio a mi hermano los bienes, a nosotros no nos ha dado nada y por lo tanto queremos la colación, que era algo razonable. Pero cuando el demandado contesta, dice, oye, un momento, a mis hermanos también les ha dado igual que a mí, y presenta todas las escrituras públicas de anticipo de legítimo. Y ahí es donde se advierte que ellos también han recibido bienes en forma gratuita. Y la controversia que surge es ahí, señor juez, más allá que no les corresponde, si usted estimaría que debemos hacer una colación, entonces yo demandado no soy el único que tiene que devolver los bienes a la masa hereditaria, también ellos. Entonces la cuantificación de esos bienes no se limita a 1, se limitan a 4 en el tiempo. Y no hablamos de un solo bien, hablamos de locales comerciales, hablamos de automóviles, hablamos de inmuebles.
Entonces, esa es la complejidad. La complejidad de la colación se genera por el transcurso del tiempo. Mientras más próximo sea el pedido, es más fácil resolverlo. Mientras más lejano sea el pedido, ese es su inconveniente. Y eso se genera, bueno, es un tema, ¿no? De que el derecho sucesorio es imprescriptible, pero también hay que ver sus consecuencias económicas en el mercado. Porque eso va a generar problemas y esos problemas los van a seguir arrastrando y sus sucesores los van a seguir arrastrando. Lo adecuado sería que se genere una conciencia en el sentido de que los hijos no tienen derecho a una herencia. Mi padre en vida puede disponer sus bienes de la mejor forma que él parezca, onerosamente, ¿no? Mi padre en vida los puede vender y yo no tengo por qué reclamarle a mi padre. O cuando mi padre muera, yo no voy a decir, oye, me corresponde en herencia. No, porque tu padre ya en vida lo vendió. Estamos hablando de transferencias onerosas. Equivocadamente los hijos tenemos la idea, no, que mi padre está en la obligación de dejarme herencia. No existe derecho a la herencia. Otra cosa es que cuando fallece y este ya distribuido de manera gratuita es donde ocurren los problemas. Entonces, un consejo sería que las personas adultas, cuando ya tienen bienes, traten a través de un documento que es el testamento, decidir y definir qué les corresponde a sus hijos. Si desean, pueden disponer su tercio de libre disposición a cualquier persona. Tal vez haya alguna persona que lo está ayudando constantemente. O lo que ocurre con los ancianos, ¿no? Los hijos se van, nadie los cuida y hay un tercero, un sobrino, alguien que viene y lo cuida. Y él en compensación y también en aplicación de su derecho le puede dar el tercio de libre disposición. Pero que lo deje claro, pues. Cuando no lo distribuye o cuando hace estos actos de anticipo de legítima sin tener en cuenta todos los bienes que pueda tener, cuando a veces no reconocen a sus hijos o cuando los reconocen hay errores en los nombres y nunca se han cumplido con regularizarlos, generan todos estos problemas. Lo ideal sería que las personas tengan un testamento, así sean jóvenes, ya tengan un testamento cuando ya tengan bien. Educar a sus hijos para que sepan que sus hijos deben redistribuirse de manera equitativa y no que ocurran estos actos que son prácticamente de codicia. Uno quiere tener los bienes del otro